Hola, somos Enfocatesis y hoy te vamos a enseñar qué incluye el capítulo Metodología de tu tesis. La metodología de la investigación se divide en dos grandes tipos, la investigación aplicada y la investigación básica. La investigación aplicada busca resolver un problema específico, utilizando teorías existentes. Tiene un objetivo práctico específico. En cambio, la investigación básica se centra en generar nuevo conocimiento, sin importar su aplicación inmediata. Su propósito es simplemente comprender. Una vez entendido estos tipos, es fundamental conocer los enfoques de investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto. El enfoque cuantitativo trabaja con datos medibles y numéricos. Aquí predominan corrientes como el positivismo y neopositivismo. Se basa en teorías y permite comprobar hipótesis, comparar grupos y generalizar resultados. Es común en estudios experimentales, correlacionales y en desarrollos tecnológicos o de producto. Utiliza encuestas, escalas e indicadores para obtener resultados concretos y objetivos. Por otro lado, el enfoque cualitativo también se fundamenta en teorías, pero se enfoca en comprender e interpretar fenómenos. Aquí predominan corrientes como el fenomenologismo y el interpretativismo. En lugar de medir, se profundiza en significados a través de entrevistas, observaciones y análisis del comportamiento. Por ejemplo, en un estudio de satisfacción del cliente, se analizarían e interpretarían las respuestas y percepciones del usuario ante el servicio recibido. En cambio, con un enfoque cuantitativo, ese mismo estudio usaría encuestas estructuradas para medir niveles de satisfacción con base en respuestas previamente definidas. El enfoque mixto combina ambos métodos. Bajo una perspectiva pragmática, integra datos cuantitativos y cualitativos. Puede ser medible a través de una entrevista y un cuestionario, y al tener ambos análisis tendrá muchos más hallazgos de información que puede ser utilizada en estudios futuros. Así, por ejemplo, se podría aplicar una encuesta para medir la satisfacción del cliente y complementarla con entrevistas que profundicen en las razones detrás de las respuestas. Esto permite no solo generalizar datos, sino también interpretarlos, logrando una visión más profunda del fenómeno. Así como los enfoques, los diseños también son fundamentales para estructurar una investigación. Veamos cómo se clasifica según el enfoque adoptado. Tenemos diseños cuantitativos. Dentro de este enfoque, los diseños se dividen en experimentales y no experimentales. Los diseños no experimentales no manipulan la variable, solo observan fenómenos tal como ocurren. Aquí encontramos dos tipos: los transversales, que recogen datos en un solo momento, útiles para describir y explorar una situación puntual. Dentro de los tipos se puede encontrar exploratorio, descriptivo y correlacionales causales. Y los longitudinales, que recopilan información en diferentes momentos para analizar cambios a lo largo del tiempo. Estos pueden enfocarse en tendencias, evolución de grupos o seguimiento a los mismos individuos, un diseño de panel. Por otro lado, los diseños experimentales sí manipulan variables y aplican tratamientos para observar efectos. Se clasifican en preexperimentales. Aquí tienen control sobre las variables, lo que puede afectar la validez de los resultados. Cuasi experimentales, donde utilizan grupos ya existentes con características similares, lo que mejora la comparación. Y experimentales puros, que ofrecen el mayor nivel de control, aplican tratamientos, miden resultados y permiten establecer relaciones causales con precisión. El propósito de estos diseños es responder a preguntas específicas, alcanzar objetivos del estudio y poner a prueba hipótesis según lo que señala Hernández en el 2014. Diseños cualitativos. Aquí el objetivo no es medir, sino comprender la realidad desde la experiencia y los significados. Los principales diseños cualitativos son la teoría fundamentada, que se utiliza cuando no hay teorías previas o estas no se ajustan al contexto. A partir de la recolección y análisis de datos se construye una teoría desde cero. El etnográfico se enfoca en comprender culturas o dinámicas sociales desde dentro. El narrativo analiza historias de vida o relatos personales para entender una situación. Y el fenomenológico busca comprender cómo personas experimentan un fenómeno. Recuerda que somos Enfocatesis y hemos venido a democratizar los precios del mercado, permitiendo que más estudiantes hispanohablantes puedan titularse. Diseños mixtos. Estos diseños combinan lo mejor de ambos mundos, lo cuantitativo y lo cualitativo. Se dividen en dos tipos principales: exploratorio secuencial, donde primero se recolectan datos cualitativos para explorar un fenómeno y luego se aplican instrumentos cuantitativos para validar o profundizar en los hallazgos. Y explicativo secuencial. Aquí el proceso es a la inversa. Comienza con datos cuantitativos y posteriormente se recurre a la información cualitativa para interpretar los resultados obtenidos. Por ejemplo, si entrevistamos primero al personal de una empresa para entender sus percepciones sobre la satisfacción del cliente y luego aplicamos una encuesta al público, estaríamos ante un diseño exploratorio secuencial.
Pero si iniciamos con una encuesta y luego profundizamos con entrevistas, sería un explicativo secuencial. Cuando iniciamos una investigación, no solo debemos definir nuestras variables, sino también identificar a quién vamos a estudiar, y a este grupo se le conoce como población. La población es el conjunto total de las personas, elementos o casos que comparten ciertas características relevantes para el estudio. Por ejemplo, si analizamos la satisfacción del cliente o la productividad laboral, la población podría ser todos los trabajadores de esa empresa. Ahora bien, trabajar con toda la población no siempre es posible, sobre todo si es muy grande. Por eso se selecciona una muestra, que es parte representativa del total. Existen dos formas principales de obtenerla. La muestra probabilística, que se selecciona usando fórmulas estadísticas, ideal cuando la población es amplia. O la muestra no probabilística, que se utiliza cuando la población es pequeña o se tiene acceso directo a todos los miembros. Si solo hay 20 trabajadores, podríamos incluirlos a todos sin necesidad de fórmulas. El tipo de muestra que elijamos depende del tamaño de la población y de los recursos disponibles para el estudio. Una vez definida la muestra, necesitamos recopilar información sobre las variables que queremos estudiar. Para eso usamos técnicas e instrumentos. Las técnicas son los métodos o estrategias para recolectar datos y los instrumentos son herramientas concretas que hacen posible poder aplicar esas técnicas. Por ejemplo, para la técnica de encuesta, usamos un cuestionario o una escala de medición. En una entrevista, el instrumento sería una guía de preguntas. La observación se apoya en las guías de observación. Y el análisis documental utiliza fichas de captura de datos. Es fundamental que los instrumentos sean válidos y confiables. La validez asegura que realmente estamos midiendo lo que queremos. La más común es la validez de contenido, que verifica si el instrumento abarca adecuadamente todos los aspectos de la variable. Y también está la validez de criterio, que compara los resultados del instrumento con otros ya comprobados. La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados, es decir, que si aplicamos el mismo instrumento varias veces, los resultados serán similares. Se evalúa a través de métodos como la consistencia interna, consistencia paralela y consistencia interna en mitades. Métodos de análisis de datos cuantitativos. En los estudios cuantitativos, el análisis de datos se puede dividir en descriptivo e inferencial. El análisis descriptivo se enfoca en resumir y organizar la información recolectada. Aquí se utilizan frecuencias, para saber cuántas veces ocurre un dato. Medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda. Medidas de variabilidad, como el rango, la desviación estándar y la varianza. Todo esto puede representarse gráficamente para facilitar la interpretación. Por otro lado, el análisis inferencial permite ir más allá de los datos recolectados, en base a la comprobación de hipótesis. Se puede trabajar con análisis paramétrico, como la prueba T o la prueba de diferencia de proporciones, cuando los datos cumplen ciertos requisitos. Análisis no paramétrico, como el chi cuadrado o los coeficientes de Spearman y Kendall. Análisis multivariados, que se da cuando se analizan más de dos variables. Además, es común utilizar software estadísticos, como SPSS o Minitab, para facilitar el procesamiento de los datos. Método de análisis de datos cualitativos. En el enfoque cualitativo se basa en la interpretación de significados más que en números. Tras la recolección de datos como entrevistas, observaciones, grupos focales, se realiza la organización y transcripción de la información. El proceso incluye codificación abierta, al identificar temas creando categorías o códigos. Codificación axial, donde se concreta la interpretación y desarrollo de datos. El objetivo es encontrar sentidos comunes, percepciones compartidas y conexiones que respondan a las preguntas de investigación. Por ejemplo, si varios participantes mencionan que la productividad está ligada a la rentabilidad, esa idea se agrupa bajo un código común y se analiza cuántas veces y en qué contexto aparece. Y se analiza cuántas veces y en qué contexto aparece para así construir una interpretación sólida. Este análisis es iterativo. Es decir, se revisa constantemente ajustando interpretaciones a medida que se avanza y además es recurrente. Para organizar este trabajo se puede usar software especializados como AtlasT o EnVivo que ayudan a estructurar, codificar y analizar grandes volúmenes de información no numérica. Vayamos a ver un ejemplo. En este ejemplo la investigación es aplicada al buscar resolver un problema concreto y se coloca por qué lo es. También es de nivel explicativo, según Baena pasa al identificar causas que no afectan a la productividad. Luego de ello se detallan aspectos como población, muestra, diseño de investigación, preexperimental, donde se coloca el esquema, y además las técnicas e instrumentos. Dentro de las técnicas tenemos la observación y la encuesta, e instrumentos como hoja de registro y hoja de registro de información electrónica. De esa manera se va presentando el apartado de metodología. Si necesitas ayuda, recuerda que somos Enfocatesis, tu camino directo a la titulación.